El 6 de junio de 1944, el mundo fue testigo de la hazaña militar más grande de todos los tiempos. Ese día, que pasaría a la historia como el Día D, una fuerza colosal formada por 7.000 barcos, 20.000 aviones y 130.000 hombres, cruzaban el Canal de la Mancha con un único destino: desembarcar en las costas francesas y poner fin a la tiranía nazi, un enemigo que llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Ese mismo día perderán la vida más de 10.000 soldados aliados y un número similar de alemanes, pero sus sacrificios no serán en vano. 11 semanas más tarde, París será liberada. Esta hazaña supuso la operación anfibia más grande de la historia militar y el capítulo más épico e importante de la Segunda Guerra Mundial: el desembarco de Normandía y el inicio del ocaso alemán. Y esta es su historia. Para diciembre de 1943, la Segunda Guerra Mundial había alcanzado un punto crítico. En el Pacífico, el Imperio japonés y las fuerzas aliadas se enfrentaban en una recrudecida guerra naval, mientras que en el frente oriental, las fuerzas alemanas y soviéticas hacían lo propio. El objetivo era llegar hasta Alemania y derrotar a Hitler, y para conseguirlo, primero debían entrar en Europa y abrirse paso entre los territorios ocupados por Alemania. Desde que los soviéticos entraron en guerra, su líder Joseph Stalin había solicitado a los aliados la apertura de un segundo frente de guerra en Occidente, con la intención de aliviar la presión sobre sus tropas y debilitar el poderío militar de Hitler. Pero el presidente norteamericano Roosevelt dudaba de que estuvieran capacitados para realizar una operación de esa magnitud, por lo que intentaron una operación desde el norte de África para invadir el sur de Europa a través de Italia. La operación no salió como esperaban y fueron detenidos cerca de Nápoles. Finalmente, entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 1943, los tres grandes líderes mundiales, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin, se reunieron en Teherán para decidir cómo ejecutar una operación que llevaba 2 años preparándose. Este evento fue conocido como la Conferencia de Teherán y supuso un hito importante para el final de la guerra. El plan consistía en desembarcar una fuerza militar en las costas occidentales de Europa y de esta forma liberar la ocupada Francia, abriendo un camino libre hacia Alemania para deponer a Hitler y acabar con la guerra. Se le llamó Operación Overlord. Los preparativos de la Operación Overlord. Que los aliados tardaran más de 2 años en preparar la operación no fue casual. Los alemanes sabían bien que las costas de Francia eran un objetivo demasiado tentador para los aliados, así que habían tomado medidas para repeler cualquier posible ataque. Una de ellas fue la construcción de lo que se denominó el Muro Atlántico, una suerte de fortaleza que sobrepasaba los 6.000 kilómetros de longitud y que tenía por objeto proteger todas las fronteras marítimas al norte del Tercer Reich, desde el norte de Noruega hasta la frontera de Francia con España, una mega construcción que requería grandes recursos y una extensa mano de obra que incluyó a prisioneros de guerra y mano de obra esclava. El 15 de enero de 1944, el presidente Roosevelt dejó la Operación Overlord en manos de uno de sus mejores hombres, el general Dwight David Eisenhower, de impecable carrera militar y quien años atrás, en 1942, había jugado un rol crucial en el desembarco aliado en el norte de África. Pocos días más tarde, Eisenhower presentó a su equipo ante la prensa, eligiendo como segundo al mando al general británico Bernard Law Montgomery, que había cosechado importantes logros también en el norte de África. Llegados a este punto, las sospechas que Hitler y los suyos tenían respecto a los planes aliados se confirmaron. Para defenderse, el Führer eligió al general Erwin Rommel, conocido popularmente como el Zorro del Desierto, para que se encargara de la defensa de estas costas. Pese a su pretencioso nombre, el famoso Muro Atlántico nunca llegó a construirse por completo,
no solo porque los recursos materiales para hacerlo no fueran suficientes, sino también porque tanto Hitler como el grueso de los suyos creían que los aliados desembarcarían en Calais, el punto más cercano entre la Europa continental e Inglaterra. Para la mayoría de mandos militares alemanes, el resto del muro no era más que un simple trámite. Lo importante era defender Calais. Y Hitler también estaba obsesionado con esta creencia. Rommel, en cambio, entendía la importancia de proteger todas las costas posibles, aunque tampoco escatimó en recursos para proteger Calais, reforzando el minado de las aguas y tomando otras medidas, como llenar las playas de trampas antitanques y otros obstáculos, incluso anegando los terrenos adyacentes a las costas para dificultar el desembarco. Pero los aliados no se quedaron de brazos cruzados. La Operación Overlord había sido concebida para cambiar el equilibrio de fuerzas en la guerra, y durante los meses previos se invirtieron grandes cantidades de recursos y energía en preparar una operación sin precedente en la historia. Todo tenía que estar planeado al mínimo detalle, y para ello fabricaron 230 colosales bloques de hormigón flotantes que servirían como muelles portátiles, así como varios puertos y pasarelas móviles destinadas a descargar vehículos y equipo en el suelo francés. Se desarrolló material militar nunca antes visto hasta el momento, como por ejemplo los famosos cocodrilos de Churchill, una suerte de tanques modificados con lanzallamas capaces de disparar fuego a 75 metros de distancia, o los Duplex Drive, un tanque anfibio equipados con una estructura flotante desmontable y preparados para hacer frente a los temibles Panzer alemanes. Incluso pensaron en las dificultades que presentaría la arena de algunas playas para el avance de los vehículos y tropas pudiendo quedar atrapados, y desarrollaron un vehículo blindado que desplegaba una esterilla en la arena para que los vehículos pudieran pasar por encima. También se invirtió mucho tiempo y energía en adiestrar a los soldados, quienes superaron multitud de ejercicios diferentes con el objetivo de prepararse para el infierno que les aguardaba el día de la batalla. Los entrenamientos eran tan extremos y exigentes que algunos soldados perdieron la vida en ellos. Todos los preparativos de la Operación Overlord fueron deliberadamente grabados en cámara, con un objetivo claro: convertirlos en su arma más eficaz, la propaganda mediática y el manejo de la información. Con ayuda de la resistencia francesa, los aliados recibieron una larga lista de imágenes e información privilegiada que les permitió depurar su plan al mínimo detalle. Eligieron los lugares más adecuados para desembarcar y esto les ayudó, entre otras cosas, a entrenar a los soldados en playas y terrenos lo más parecidos a aquellos donde tendría lugar la batalla. Aún así, tener información privilegiada no fue lo que determinó la balanza a favor de los aliados. Y es que, ¿qué puede ser mejor que tener información sobre tu enemigo? La respuesta es simple: hacerle creer a tu enemigo que tiene información real sobre ti. La cortina de humo aliada. Winston Churchill dijo en una ocasión: en tiempo de guerra, la verdad es tan valiosa que se la debería proteger siempre con un guardaespaldas de mentiras. Esta frase ilustra a la perfección lo que los aliados hicieron a los alemanes. Durante los meses previos al día D, se aseguraron de que toneladas de información imprecisa, fraudulenta y contradictoria llegara a manos de los alemanes. Todo con el fin de hacerles creer que el desembarco no tendría lugar en ninguna de las playas elegidas, sino en Calais, que pese a encontrarse separada de las costas británicas, seguía siendo el punto más cercano entre Inglaterra y la Europa continental. Frente a las costas de Calais, los aliados instalaron multitud de aeródromos falsos llenos de aviones de madera, tanques inflables y otros elementos diseñados para engañar a los alemanes. Este enorme ejército establecido al sureste de Inglaterra fue denominado Fusag, aparentemente dirigido por el general George Patton, un ejército que nunca existió más que en cientos de documentos fraudulentos y llamadas de radio dedicadas a despistar, no necesariamente a los astutos generales alemanes, sino al desconfiado y paranoico Führer. Los verdaderos puntos donde se encontraban los vehículos, provisiones y equipos fueron escondidos,
y los soldados fueron trasladados a campamentos que se encontraban en zonas rurales alejadas de los curiosos. Operación Overlord en marcha. Durante la madrugada del 6 de junio de 1944, comenzaba la Operación Overlord. Después de un primer intento abortado por la climatología, la suerte estaba echada. Todo comenzó con una operación de engaño, haciendo creer a los alemanes que se dirigían a Calais, para lo cual enviaron un conjunto de barcos pequeños, modificados para dejar unas colosales columnas de humo negro visibles a kilómetros, haciendo creer a los alemanes que se trataba de una flota gigantesca. Además, utilizaron botes pequeños que llevaban radares y emitían señales de radio para darle credibilidad al engaño. Y todo ello apoyado por un conjunto de cazabombarderos de la RAF que terminó de convencer a los alemanes. A las 3:15 de la mañana, los aviones aliados comenzaron una maniobra de bombardeo sobre todas las regiones adyacentes a las playas de los desembarcos, aunque los ataques fueron muy imprecisos y no causaron el daño esperado. Otros 20.000 paracaidistas fueron soltados tras las líneas enemigas, quedando demasiado dispersos para poder agruparse y esperar a los compañeros que llegarían por la costa. Con las primeras luces del día, la flota auténtica que iba a desembarcar estaba situada frente a las playas elegidas. Acto seguido, entró en acción la artillería naval, que abrió una lluvia de fuego por más de 70 kilómetros de costa, divididos en dos fuerzas diferentes. Por un lado, un contingente compuesto casi totalmente por ingleses y canadienses desembarcaría en las playas con nombre en clave de Sword, Gold y Juno, todas ubicadas entre las ciudades costeras de Ouistreham y Arromanches. El otro contingente, conformado casi totalmente por estadounidenses, desembarcaría en las playas de Utah y Omaha, ubicadas al oeste. Cada playa y cada desembarco tenían asignados una misión específica, y la división britano-canadiense tenía una gran responsabilidad. Debían eliminar a los contingentes alemanes que les hicieran frente y avanzar hasta la ciudad de Caen, ubicada tierra adentro, y que contaba con llanura y aeródromo que permitiría tanto el despliegue de los tanques aliados como el aterrizaje de sus aviones. Tomar la ciudad de Caen era de máxima prioridad e importancia para el éxito de la Operación Overlord. Playa Omaha la Sangrienta. A pesar de que el desembarco de Normandía es considerado una de las maniobras más asombrosas de la historia, no comenzó demasiado bien para los aliados. Multitud de complicaciones convirtieron la playa Omaha en una carnicería. En el papel, el objetivo era establecer una cabeza de playa en la zona, para que luego los soldados pudieran reunirse con el otro contingente que había desembarcado en Utah y dirigirse juntos al oeste hacia la ciudad de Cherburgo. Sin embargo, complicaciones climáticas hicieron que los tiempos entre ambas unidades no se acoplaran. La defensa alemana atacó con todo, desplegando la mayor parte de su fuerza con un batallón de soldados experimentados, mientras que una segunda línea la formaba un batallón auxiliar, conformado casi totalmente por jóvenes novatos que jamás habían estado en la línea de fuego. Acercarse demasiado a la costa hubiera sido un suicidio, por lo que las lanchas de desembarco fueron liberadas demasiado lejos de la costa y en un mar que no estaba en las mejores condiciones. Por si fuera poco, la ofensiva aliada no fue capaz de causar casi ningún daño al muro atlántico que defendía la playa, lo que hacía que los pocos hombres que llegaban a ella se encontraran con unas defensas alemanas que seguían casi intactas. Como resultado, los soldados de este escuadrón se vieron forzados a permanecer en un mismo lugar, incapaces de avanzar sin ser acribillados por la artillería nazi. De esta forma, las aguas de Omaha rápidamente se tiñeron de rojo, lo que le hizo ganarse para la posteridad el apodo de Bloody Omaha. El coste humano fue terrible. Casi 6.000 hombres muertos y unos 13.500 heridos solo en el primer día. En medio de aquella situación, retirarse habría parecido tentador, pero esa maniobra hubiera dejado a ingleses y canadienses
en una posición de debilidad y gran peligro. Por fortuna, el resto de los frentes se inclinaban en otra dirección. El frente aliado, que se extendía por más de 70 kilómetros, en los que se podía encontrar un acorazado cada 250 metros y que contaba con la cobertura de 1 millar de aviones, comenzaba a romper las defensas alemanas. Para entonces, la estrategia de desinformación y engaños aliados había tenido tan buenos resultados que los nazis seguían teniendo problemas para organizarse. La Fuerza Aérea Británica finalmente logró traspasar las defensas aéreas alemanas, causando importantes daños en el muro atlántico y llegando a bombardear numerosos aeródromos, acabando con los pocos aviones que los nazis tenían en la zona. Por si fuera poco, el grueso de la Luftwaffe se encontraba activa en varios frentes a lo largo de toda Europa, por lo que los aviones aliados no encontraron casi ninguna oposición. Centros de comunicación, carreteras, ferrocarriles, puentes, todos en la zona fueron arrasados por la Royal Air Force, lo que, sumado a los pequeños pero eficaces sabotajes que la resistencia francesa realizó en líneas de abastecimiento, ferrocarriles y otros microfrentes, llevó a que, mientras que en Omaha se vivía un infierno, en el resto de playas la Operación Overlord comenzaba a dar sus frutos. Resto de playas: Sword, Juno, Utah y Gold. Una de las principales debilidades del frente nazi en esta batalla fue causada de forma más o menos indirecta por sus cabecillas. Llegados a este punto de la guerra, el Führer se había vuelto especialmente paranoico y desconfiado. Obsesionado por controlarlo todo, dejó la defensa de las costas no solo a Erwin Rommel como responsable de la defensa terrestre, sino también al mariscal de campo Gerd von Rundstedt, quien tenía ideas muy diferentes sobre lo que debía hacerse para defender las playas de la ocupada Francia. Mientras que Rommel consideraba que era mejor colocar la artillería lo más cerca posible de las costas con el fin de hacer daño a los aliados mientras se acercaban, Rundstedt creía que lo mejor era colocar la artillería, de la cual él era responsable, a una distancia más alejada de la costa. Ambos generales nunca se pusieron de acuerdo, y llegado el día D, la artillería de Rundstedt se encontraba demasiado alejada de las costas como para evitar que el desembarco encontrara suficiente resistencia en algunas playas. El tiempo y la historia dieron la razón al mítico zorro del desierto. Un ejemplo de esto fue la playa de Sword, donde la tercera división de infantería británica desembarcó exitosamente y con mucha menos oposición de la que los soldados encontraron en Omaha. La principal misión de estos soldados era avanzar tierra adentro y reunirse con una división de paracaidistas que habían sido desplegados por los flancos posteriores del enemigo. El primer día, en la playa de Sword, se contabilizaron unas 600 bajas y un número similar de heridos. Por otra parte, la playa de Juno fue abordada mayormente por una unidad conformada por soldados canadienses, cuya misión era tomar el aeródromo de Carpiquet, en la ciudad francesa de Caen. Llegar a Caen era muy importante y supondría todo un desafío para los aliados. En la playa Juno encontraron una gran resistencia alemana, debido a la gran cantidad de defensas a pie de playa y una red de túneles que los alemanes habían construido. Perdieron la vida en esa playa unos 1000 hombres. Mucho más fácil, si se puede utilizar este término a la hora de hablar de guerra, fueron los desembarcos estadounidenses en Utah y los británicos en Gold, donde tomaron las playas con un número de bajas reducido y mucha menos resistencia de la esperada. El avance por Francia. Cerca de 48 horas más tarde, todas las playas fijadas en la Operación Overlord habían sido tomadas por los aliados, y el general Montgomery llegaba a Francia para liderar el avance aliado hasta la ciudad de Caen, que planeaba tomar en menos de un día. La llegada de Montgomery debió de ser un trago amargo para Hitler y sus altos mandos, y no necesariamente porque el Führer temiera la reputación del general británico, sino que semanas antes de que la operación comenzara, varios agentes de inteligencia alemanes habían dado informes de que Montgomery había sido visto en el otro extremo del continente, en Gibraltar,
sin saber que era otra treta de la brillante trama de desinformación de los aliados. Y es que estos avistamientos correspondían a un doble que había sido entrenado para actuar como el general. La estrategia había funcionado tan bien que Hitler estaba convencido de que el ataque principal sería en Calais y que lo demás eran meras distracciones. Cuando el desembarco comenzó, el Führer, que era el único que podía dar la orden de movilizar las divisiones Panzer que se encontraban alrededor de París, se encontraba dormido en su residencia de verano. Cuando despertó, cerca del mediodía, la operación llevaba 6 horas en marcha. Sin embargo, el Führer estaba tan seguro de que el grueso del ataque se desarrollaría por donde él esperaba, que se dice que retrasó esta orden otras 4 horas más. Y para cuando dio la orden, ya era demasiado tarde para que estas fuerzas pudieran suponer alguna diferencia en los frentes de batalla. El 9 de junio, en el lado occidental, las fuerzas estadounidenses tomaron Isigny, permitiendo que tanto las divisiones que habían desembarcado en Utah como las que habían desembarcado en Omaha se unieran para avanzar hasta Cherburgo. Llegados a este punto, los aliados controlaban un territorio de unos 100 kilómetros, todo mientras se seguían sumando nuevas unidades aliadas y el territorio controlado crecía poco a poco. Ese mismo día, tras 4 años en el exilio, el general Charles de Gaulle, líder del gobierno provisional francés que se había negado a hincar la rodilla ante los alemanes, pisaba nuevamente suelo francés y se sumaba a la iniciativa. La aparición de Gaulle inyectó una enorme moral al pueblo francés. Pero no todo iba sobre ruedas. Los contratiempos y los retrasos seguían sucediendo. El suministro de provisiones, armamentos y refuerzos se vio interrumpido por una fuerte tormenta que se extendió por cerca de 4 días, lo que provocó más retrasos en las operaciones. La ciudad de Cherburgo no cayó en manos estadounidenses hasta el 26 de junio, casi 3 semanas después del día D, en donde unos 36.000 hombres, la mayoría muy mayores o muy jóvenes, fueron tomados prisioneros. Cabe destacar que el oficial al mando de la ciudad se rindió sin ofrecer resistencia, mientras que sus tropas lucharon hasta rendirse 2 días más tarde. Y en el lado británico también llegaban malas noticias. El general Montgomery seguía sin tomar Caen, y la preocupación de Eisenhower era notable. Este retraso permitió a las fuerzas alemanas reorganizarse y atrincherarse alrededor de Caen, lo que permitió que la ciudad pudiera resistir los bombardeos y embates de la artillería aliada, además de darles la oportunidad de tomar prisioneros a muchos de los paracaidistas aliados que no habían tenido la oportunidad de reunirse con el resto de la fuerza. Las fuerzas de Montgomery se encontraban atascadas en Villers-Bocage, una comunidad cercana a Caen, un lugar que se encontraba lleno de setos, muros y otras defensas naturales que permitía a los alemanes defender y atacar a los aliados, ocasionando un enorme daño, mientras estos hacían lo imposible por avanzar en un terreno tan complicado. El bocage, que podría describirse como un terreno con forma de tablero de ajedrez, dividido en parcelas de tierra separadas por muros de setos y piedras, forzaba a los tanques a pasar por los caminos entre parcelas, quedando al descubierto. Al final, avanzar por este campo se volvió tan insostenible y doloroso que Montgomery decidió ir con todo. Solicitó el apoyo de la Royal Air Force, que derramó 2.500 toneladas de bombas sobre Caen, un bombardeo que acabó con las 3/4 partes de la ciudad, 2.000 bajas y aún más personas que se vieron forzadas a abandonarla. La ciudad que esperaban tomar en un día cayó por completo el 18 de julio de 1944, casi un mes y medio después del desembarco. Y aún así, las llanuras adyacentes a Caen seguían bajo dominio alemán. No sería hasta que el ejército estadounidense, más específicamente las divisiones establecidas al oeste, consiguieran abrir una brecha para que la resistencia alemana comenzara a derrumbarse de forma definitiva. El 25 de julio, los bombarderos aliados atacaron la carretera entre Saint-Lô y Perrier, donde la famosa división blindada del general alemán Lehr, segundo al mando del general Rommel, fue aniquilada.
Poco después, los nazis intentarían una última gran medida. Un plan orquestado personalmente por Hitler, en donde las tropas nazis, con la esperanza de forzar a los aliados a regresar hasta el mar, lanzarían una contraofensiva sobre Morten, que no salió nada bien. De hecho, secundado por el general Omar Bradley, Eisenhower permitió que un grupo de alemanes se adentrara en territorio aliado solo para rodearlos en una maniobra de pinza que resultó ser la trampa perfecta, dejando a los nazis rodeados, con los americanos atacándoles por el sur y los británicos por el norte. Esta última victoria se tradujo en un escenario tan horrendo que se dice que el propio Eisenhower lo comparó con la descripción del infierno que Dante retrató en su famosa obra. Después de esto, los aliados marchaban hacia París de forma imparable. El pueblo parisino, conocedor de la noticia, se levantaba en armas y los alemanes se retiraban de la ciudad. París fue liberada del yugo nazi el 25 de agosto, dejando un camino libre para los aliados hacia Berlín. La operación Overlord había terminado. Cada minuto que pasaba, el régimen nazi se acercaba más a su fin. Pero eso lo dejamos para otra historia.